Hoy vamos a hablar acerca de un tema súper importante, un tema delicado también de abordar, pero súper importante que lo hablemos abiertamente en los espacios de los medios de comunicación. Y bueno, es el tema de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que ya, si bien es cierto que no es hoy, es esta semana. Ya pronto, bueno, el 8 de marzo vamos a estar conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, queremos hoy abordar el tema, en el marco del Día Internacional de la Mujer, de esta fecha tan importante, queremos abordar el tema de la violencia de género, orientándonos sobre todo a la identificación de la violencia de género y a la prevención de la violencia de género. Ok, aquí vamos a hablar acerca de la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Mujer porque, digamos, rescatando el origen de este día, ya que históricamente pues se crea este Día Internacional de la Mujer a partir de ciertos hechos trágicos que dieron origen a la conmemoración de este día, pero con el objetivo siempre de visibilizar la lucha por los derechos y la igualdad de condiciones y de oportunidades de las mujeres. Entonces, en función de eso, pues queremos hoy visibilizar también pues estas barreras en el desarrollo que sufren las mujeres en el mundo y orientar de forma práctica sobre cómo podemos nosotros transformar esta realidad que nos afecta a todos, que es, producto de algo que llamamos la violencia machista, que es un hecho cultural que está comprobado, que conocemos todos y que, si bien es cierto que afecta mucho a las mujeres y en el marco del Día Internacional de la Mujer lo visibilizamos, también afecta muchísimo a los hombres. Entonces, bueno, esta es una oportunidad para tomar en cuenta esta discusión acerca de los derechos y la igualdad de todos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entonces vamos a hablar acerca de la violencia de género, ¿cierto? Sí. Ok, hablamos de la violencia de género. La violencia de género es la violencia que sufren las personas por su condición de género. Si bien es cierto que la violencia de género no solo la viven las mujeres, sino que también la viven las personas, sexo diversas, las mujeres son quienes más sufren violencia de género en el mundo. La violencia de género habla no solamente de cualquier tipo de violencia como en forma de agresión física, verbal, sino que es catalogada violencia de género porque encuentra su origen en la discriminación social por razones de género. Entonces, aquí tenemos varios tipos de violencia, ¿cierto?, que sufren las mujeres con mucha frecuencia. Tenemos la violencia física. La violencia física, se habla de violencia física cuando hablamos acerca de cualquier tipo de acto que conlleve a lastimar físicamente a alguien, ya sea un empujón, que produzca algún acto que produzca una lesión, un empujón, una bofetada, alar el cabello, morder, pellizcar, entre otras cosas, entre otras acciones. También tenemos, que esta es la forma de violencia que es más notable y evidente cuando se manifiesta, ¿cierto? Pero, de repente podemos creer que todos somos capaces de reconocerla, sin embargo no es así. A veces estos actos están solapados dentro de las relaciones en forma de juegos o en forma de dinámicas que están normalizadas dentro de las relaciones. Sin embargo, nosotros sostenemos que la violencia de género siempre escala, Entonces es importante destacar que estos actos de agresión física no son un juego ni tienen por qué estar normalizados dentro de las dinámicas familiares o de pareja o de relaciones de cualquier tipo. Tenemos también otras formas de violencia que son menos evidentes. Tenemos la violencia psicológica. La violencia psicológica. Sí. ¿La violencia psicológica hace referencia? La violencia psicológica hace referencia a los abusos cometidos por la persona hacia la mujer en este caso, a través de manifestaciones de odio, de opresión, mediante el lenguaje, a través del lenguaje ofensivo
que tienen que ver o con amenazante, amenazas, o el lenguaje exacto, amenazante, correcto. que tienen que ver con amenazas. Sí. Esto se ve muchísimo en el ámbito de la pareja. Sí, en el Mucho, ámbito doméstico. demasiado. Sí. Se ve muchísimo, por ejemplo, la amenaza de, digamos, de Pues- atentar contra la integridad integridad de del la persona. agresor. Incluso como que si tú me dejas, yo me hago Sí, daño, sí, sí. acabo con mi vida. Pero Se no, ve- no solamente contra la integridad física, contra la vida de no la persona, necesariamente. sino también contra objetos que le pertenezcan a la otra persona, pues, Atentar contra los hijos contra o los hijas, contra los hijos. familiares, la mamá, el papá de la mujer en Sí. este caso. Existe el caso, por ejemplo, de violencia psicológica, en donde la persona agrede al otro o a la otra persona a través de amenazas con respecto a los hijos. Sí, Si claro. tú, bueno, si tú tal cosa, no, yo no voy a hacer nada con respecto al niño, no lo ves más. Ajá. Eso sucede muchas Claro, veces. en el ámbito de pareja y las En el mujeres ámbito de son pareja. víctimas de esto. Sí. Bueno, la violencia, digamos que la violencia no discrimina entre hombres y mujeres, pero en este caso estamos hablando de la violencia por razones de género, ¿cierto? Estamos hablando de la violencia por razones de género y quienes lo sufren mayormente son las mujeres. Por ahí vamos a estar hablando acerca de unas estadísticas que revelan cuál es la situación sistemática que viven las mujeres en función de la discriminación. Pero vemos que dentro del ámbito de la pareja, vemos que muchas mujeres sufren violencia psicológica, amenazas sobre atentar contra la integridad, el propio agresor contra su integridad, Sí. Atentar contra la integridad de Del ella, otro, de ajá. su pareja. la Vemos, víctima. por ejemplo, también amenazas que están relacionadas con sus hijos, con sus padres, con sus familiares, con la propiedad, con la casa, por ejemplo. Sí, con los objetos materiales. claro. Exacto, con las mascotas o incluso con, condiciones de la relación. Sí. Someten a las personas, digamos que la violencia psicológica es esa que somete a la persona al miedo, Sí. a la cosa, Al fracaso. exacto, a esas sensaciones súper fuertes, emocionales, que terminan vulnerando su integridad emocional y psicológica. Sí. Vemos Sí. también dentro de la violencia psicológica, vemos la violencia emocional, que se ve en las relaciones de pareja como aquellas críticas, juicios, comparaciones, insultos Sí. que van vulnerando la estructura anímica de la persona y sobre todo su autoestima. La identidad. Exacto. Guau, sí. Vulneran la identidad, la autoestima, todo el estado de ánimo, de manera que los recursos personales para afrontar cualquier problema se ven debilitados y se ven disminuidos. Entonces, esto genera una dependencia emocional de la que el agresor se aprovecha Claro. para manipular en función de sus propios objetivos e Sí. intereses. Tenemos también otro tipo de violencia. Hay otros tipos La de violencia institucional me llama mucho la atención. que La me violencia parecen muy, institucional. sí, muy significativas para abordar el día de hoy, muy interesantes. Ujú. Vemos la violencia institucional, la violencia obstétrica La violencia obstétrica también. y vemos la violencia claro. económica como tipos de violencia que muchas veces de los que muchas veces no se habla y que por lo tanto no son tan evidentes en la Ujú. sociedad, pero que hoy es, digamos, el día, la oportunidad para nosotros visibilizarlas. Visibilizar y sensibilizar a Exacto. quienes nos escuchan y nos ven a través de YouTube. Exacto. Vemos Porque es necesario, es un tema necesario de educar, ¿sí? De orientar a partir en el marco del Día Internacional de la Mujer, educar, hacer pedagogía con respecto a la violencia de género, ¿sí? Es algo muy necesario. Sí, Y por claro. ejemplo, esto de la violencia institucional no se visibiliza, o sea, Ujú. nosotros a veces pasamos desapercibida estas cosas, pero suceden a diario Sí, y claro. en nuestro entorno. Ujú. Con respecto a la violencia estética. La violencia obstétrica. institucional. Vamos Ok, a abordar ok. primero la violencia institucional. ¿Qué es la violencia institucional? Vemos la violencia institucional como todos aquellos actos de discriminación perpetrados por las instituciones del Estado o los representantes de las instituciones del Estado, ya sean los funcionarios, que impiden el goce de los derechos de las mujeres. ¿Cierto? Sí. Vemos, por ejemplo,
algunas veces se ve que en los organismos públicos a los que les compete procesar los actos de violencia que sufren las mujeres, de las que son víctimas las mujeres, muchas veces se crean, digamos, limitaciones, barreras, trabas para poder, digamos, procesar las denuncias. Procesar las denuncias o, digamos, llevar a cabo acciones efectivas sí. que protejan a la mujer en esos casos, y esto es llamado violencia institucional. Esto lo vemos muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, y esto es, digamos, el síntoma de un problema cultural que nosotros tenemos, digamos que está generalizado a nivel mundial, pero que acá en el entorno de Latinoamérica está muy, muy arraigado, que es la cultura machista. Sí, aquí en Occidente. Sí. Y que tiene, que se, digamos que actúa a través de muchos dispositivos de poder. Por ejemplo, nosotros vemos esta cultura de que los problemas de violencia, lo que es violencia de género, muchas veces no lo identificamos como violencia de género, sino creemos que son problemas de pareja que se deben quedar en lo doméstico y que deben resolver como la pareja, porque quien se mete se está metiendo en un problema de pareja. Entonces, esa idea que está muy arraigada en nuestra sociedad, pues también llega al ámbito institucional y se llega a saber que hay casos en donde mujeres van a denunciar a su agresor, y entonces dentro de la misma institución se desestima, por ejemplo, su denuncia, su caso de violencia, o se han visto casos también en donde se les dice como que, hey, pero él es el papá de tus hijos, piénsalo 2 veces, porque tal... de parte de quienes deberían dar recomendaciones para procesar el caso, proteger a la mujer, exacto. No sucede, sino que pareciera que estuvieran polarizados de manera ideológica y cultural. Todos, exacto. Y es así en... Entonces... Esto se llama violencia institucional. ¿Por qué? Porque no permite el ejercicio de los derechos de la mujer. Entonces tenemos también la violencia obstétrica. Seguramente quienes nos están escuchando lo identifican. Bueno, eso se llama violencia institucional. Vemos la violencia obstétrica también, que es muy común y que nos gustaría como que visibilizarla el día de hoy para fomentar la concienciación en torno a estos temas y que ya por fin, trabajemos en superarla. La violencia obstétrica es una violencia que se ejerce directamente hacia las mujeres embarazadas en entornos de atención médica, en donde se recibe atención médica. Esta violencia está orientada hacia la humillación, la atemorización, y el juicio de mujeres embarazadas. Y esto se ve por parte de personal de atención a la salud. Por ejemplo, por eso se llama violencia obstétrica. Por ejemplo, lo vemos cuando hay mujeres que en salas de parto sienten mucho dolor o sienten miedo a la hora de dar a luz, y muchas veces el personal de atención médica establece un juicio como que, pero para... qué sé yo, para ser el muchacho si no tenías, si no tenías miedo. Claro, ahorita sucede. ahorita sí te toca y tal. Ajá. Entonces, eso es un acto de violencia. Es un acto de violencia directamente relacionada con un acto de violencia machista, que está... ¿Por qué? Porque se relaciona con la discriminación a la mujer por su condición de género. Entonces, esa es una violencia que realmente no está visibilizada, está sumamente normalizada. Y seguramente quienes nos estén escuchando, si tienen experiencias en estos entornos médicos, si en esos procesos de tener un hijo han estado presentes en esos momentos, seguramente lo han vivido. Incluso no solamente dentro de los entornos médicos, los entornos de salud, los centros de salud, sino también dentro del entorno doméstico, dentro de la familia. Muchas veces, muchas chicas son víctimas, sobre todo a temprana edad, son víctimas de este tipo de violencia porque, las personas se dan la tarea de establecer juicios que no les compete, atentando de manera psicológica y emocional contra la persona embarazada, contra la mujer, y eso es gravísimo. Se ve también en las chicas por ejemplo, que son adolescentes, que son madres adolescentes,
que Bueno, ¿quién te mandó? No. exacto, Sí. en entornos de atención a la salud, y se ve, por ejemplo, cuando se les obliga a parir de forma, digamos, el parto natural o el parto vaginal, Sí. solamente por razones de violencia y discriminación, entre otras muchas manifestaciones. También tenemos la violencia económica, Ok. La violencia que, económica es ajá, como debe ser algo así como la monopolización, sí, de ajá, los de los ingresos, de los recursos, recursos del exacto. hogar, sí, negándole el acceso a la mujer. Exacto, Sí. claro. Es decir, el agresor se apropia de todos los recursos Ok, económicos ok. del hogar y le niega el acceso a ellos a la mujer. Y con esto, generando esta dependencia económica, pues manipula a la Claro, víctima, claro, manipula a la claro. víctima, negándole incluso los recursos necesarios para la atención médica de ella o de sus hijos. Claro, es Exacto. terrible. Entonces, esto lo vemos mucho y está muy poco visibilizado. Nosotros sabemos que la violencia escala y que hay digamos, muchas manifestaciones que están normalizadas en nuestra sociedad que son actos de violencia. Y hemos revelado, por ejemplo, que el control sobre la manera de actuar, de vestir, con quién relacionarse de la mujer, eso es un acto de violencia. Claro. Lo que nosotros llamamos los celos patológicos y sus consecuencias también son actos de violencia. Pero también vemos muy comúnmente que en entornos domésticos, en relación a, digamos, a las relaciones de pareja, vemos que hay mujeres a quienes se les prohíbe trabajar Sí, o se les claro, ok, manipula ok. para no trabajar, ¿cierto? Como que no, yo te doy todo y no sé qué, y no trabajes, a mí no me gusta que tú trabajes porque puedes conocer a otra persona, porque y si te enamoras, porque te van a ver, porque te van a mirar, porque tal. Entonces, a través de ese mecanismo, se empieza a gestar todas las condiciones necesarias para poder para que se dé la violencia económica y por ende pues la manipulación y la violencia de otro tipo. Sí, Y tenemos también, bueno, hay muchísimos tipos de violencia, pero estas son las principales. Tenemos también la violencia sexual, sí. que sí, que es sumamente, sumamente Claro. importante, que tiene que ver con, digamos, con ejercer cualquier tipo de acto sexual sin el Del consentimiento otro, de la de persona, la mujer, de la mujer, sin el sí. consentimiento de la mujer. No únicamente hablamos de una violación, que es el sostener relaciones sexuales sin el consentimiento de ella, sino que también hablamos de tocar, de el abuso sexual de cualquier tipo. Y ojo, la violencia sexual también puede darse dentro del ámbito de la pareja. O sea, existe como una idea de que si es mi pareja, puedo hacer lo Claro, que es yo mi quiera en el objeto, eso momento en el cuando, que yo quiera, claro, y eso no es así. cuando veo a la pareja como un objeto. Y eso no es Sí, así, no es así, claro. como que existe un deber o como que yo tengo derecho sobre el cuerpo de mi pareja solo Claro. porque si no, siempre debe existir el consentimiento, porque de lo contrario es un abuso sexual. Entonces, Sí. si es un abuso sexual, es una violencia, es violencia sexual. Dentro de esta violencia sexual, nosotros encontramos el acoso sexual, Claro. que el acoso sexual no es necesariamente una violación o un acto de tocamiento o roce con la persona, sino que también vemos el acoso sexual en entornos, digamos, laborales. Lo vemos mucho, ¿cierto? En entornos laborales que tiene que ver con, digamos, con los acercamientos o las propuestas sexuales o las sugerencias sexuales que incomodan, que atemorizan a la víctima. Ok, sí. Ah, no, porque me acordé que por ahí hay un caso sonado ahorita con respecto a eso. Hay que abordarlo. Los organismos competentes tienen que abordar siempre Sí, eso, pero no. prevenir, Ujú. proteger y sensibilizar a la población en general de que esto es Y así. nosotros debemos visibilizar estos tipos de Claro, violencia. claro. Entonces tenemos también, imagínate, dentro de estos tipos de violencia tenemos el ciberacoso. Sí, ajá, para El allá. ciberacoso es sumamente importante. Y parece Reconocer- tradicional. O sea, pareciera No, se desestima. se desestima, Todos los claro. tipos de violencia se desestiman. Claro. Ujú. Cuando hablamos de violencia de género, todos se desestiman.
Entonces es importante reconocer las diferentes manifestaciones de la violencia de género para tomar acciones para la prevención. Sí. ¿Cierto? Eso es lo más importante, lo que nosotros queremos destacar. Para poder prevenir la violencia de género, primero debemos identificarla. Ya la identificamos, sabemos que existe la violencia física, la violencia psicológica, emocional, la violencia sexual, económica, obstétrica, la violencia institucional, el ciberacoso, ¿cierto? Hay muchas formas de violencia de las que son víctimas las mujeres en el mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos el secuestro, la trata de personas, ¿cierto? Las mujeres son las principales víctimas en el mundo de la trata de personas. Tenemos, por ejemplo, la mutilación genital femenina, que es, digamos, un hecho cultural en muchos países del mundo. Sí. El matrimonio infantil, sí, de los que son víctimas las mujeres. Incluso está contemplado de manera legal en la jurisdicción de muchos países del mundo todavía. Entonces hay muchos tipos de violencia, pero esta vez pues visibilizamos los principales de acuerdo a nuestro marco cultural. Sí, por supuesto que acá en Occidente, por ejemplo, yo recalco y subrayo que acá en Occidente hay una cultura muy agresiva. Las mujeres sufren violencia de género constantemente en el entorno doméstico. De hecho, es allí donde están los signos de alerta o de mayor alerta. Se sufre, pero de una manera... al parecer, desde mi punto de vista, más agresiva. En otras culturas del mundo, a diferencia del occidental, pareciera que estuviera todo dentro, que existiera, pero dentro del marco legal, que es aún más terrible, o dentro del marco de las consideraciones étnicas y culturales y religiosas, pero aquí sucede de manera natural como si fuera el pan de cada día. Entonces es terrible, me parece terrible. Es muy fuerte. Dentro de nuestra cultura está normalizada la violencia machista en todos los niveles. Sí. Entonces por allí pues tenemos que tener en cuenta las acciones que debemos tomar para la prevención. Desde casa, ¿qué podemos hacer desde casa? Primero, hablar abiertamente acerca del tema y educar a las nuevas generaciones sobre la igualdad de condiciones y oportunidades. Recuerden que la educación no solo es un hecho de comunicación verbal, sino también es importante la acción y el ejemplo dentro de los entornos familiares, es decir, observar primero cómo está siendo nuestro entorno familiar y en función de eso realizar los cambios necesarios para que sea un modelo de igualdad entre hombres y mujeres dentro de nuestro hogar. Sabemos que en el entorno doméstico, culturalmente en nuestro país y en nuestra región no es así. Los hombres tienen ciertos privilegios sobre la mujer, pero entonces ser sujetos de transformación desde nuestros entornos. También es importante denunciar en caso de sufrir o ser testigo de un acto de violencia. Recuerden, por favor, que la violencia escala y que ningún acto de violencia debe ser subestimado porque todos dejan daños y daños muy fuertes, de verdad. Entonces, tenemos también que informarnos acerca de las medidas de prevención y de actuación en caso de violencia de género. También en la prevención social tenemos como aspecto importante fomentar la participación de las mujeres en todas las esferas de la sociedad, es decir, en el ámbito laboral, comunitario, académico, familiar, entre otros aspectos, cuestionar los estereotipos machistas que contribuyan a las disparidades de género, recordando que la cultura machista no solamente afecta la salud y la integridad de las mujeres, sino que también la de los hombres. Por ejemplo, nosotros tenemos como modelo machista el hombre que no llora, que nunca pasa por malos momentos, que es una roca fuerte, que digamos en el entorno familiar sostiene a su familia y no decae. Pero vemos también que en las estadísticas los hombres son los que más se suicidan en el mundo. Entonces tenemos que ir deconstruyendo esos estereotipos de género que nosotros tenemos, digamos, arraigados que culturalmente son machistas. Y eso se hace desde la educación, desde el ejercicio de la pedagogía, del hogar, la escuela, el liceo, las universidades, las instituciones de poder. Tenemos también condenar las prácticas violencias en la vía pública y en espacios públicos. Nosotros pues muchas veces tomamos en cuenta que en estos actos de violencia existe el agresor y la víctima, pero también existen los testigos que se vuelven cómplices cuando no denuncian, entonces pendiente con eso. Denunciar en caso de ser testigo de un hecho de violencia de género es algo sumamente esencial y en el ámbito político y legislativo
es importante desarrollar políticas, programas y campañas que den visibilidad al problema y que apoyen a las víctimas. Generar ambientes y entornos seguros para evitar la violencia y promulgar leyes que sancionen las conductas violentas. Esto es sumamente importante. ¿Qué hacer en caso de, digamos, ante un hecho de violencia de género? Si quien nos escucha en algún momento se encuentra en una situación en donde es víctima de violencia de género, es sumamente importante que lo primero que haga sea dar aviso. Por favor, buscar ayuda. Es sumamente importante guardar la documentación, lo que es la cédula y todos los documentos legales, guardarlos y protegerlos. Es importante buscar atención médica, recolectar evidencia para denunciar la agresión y solicitar orden de protección. Muchas veces por miedo las víctimas de violencia de género no denuncian. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces no se confía en los organismos institucionales y sienten que luego las consecuencias van a ser peores. Pero es importante acudir a los organismos competentes. Por favor, superar ese miedo y buscar un entorno de ayuda, es decir, familiares y amigos que apoyen a esa persona para que pueda actuar de manera legal en contra de este acto de agresión. Si somos testigos de un acto de violencia de género, es importante denunciar el hecho. Por favor, no mirar hacia otro lado y decir, no, estos son problemas de pareja, estos son problemas domésticos, yo no me voy a meter en eso. No, sino que es importante denunciar el hecho, llamar la atención de los transeúntes para intimidar al atacante y permitir que se retire, y también ofrecer ayuda y contención a la víctima. Y si soy testigo en el ámbito doméstico, escuchar y acompañar a la víctima. Esto es muy fuerte. Ofrecerle ayuda para realizar la denuncia pertinente y no ejercer ningún tipo de presión sobre ella. Saben que en algunos momentos, nosotros podemos creer que llegar a, por ejemplo, denunciar es lo correcto, pero no podemos ejercer presión para hacerlo tampoco. Ese es un acto que debe hacerse de forma voluntaria. Claro. Entonces, esto que abordamos hoy es el tema de la violencia de género a grandes rasgos. Es importante que sepamos que desde el punto de vista psicológico, todos los tipos de violencia generan secuelas muy fuertes para las víctimas que debemos atender desde la terapia psicológica, el acompañamiento psicoterapéutico para superar estos traumas. Entonces, canalizar hacia la ayuda a quien lo necesita, quien sea víctima de violencia de género. Ok, Richard. Sí, bueno, no, pues es necesario que para que nosotros abandonemos esa cultura de ideología machista que tenemos acá en Occidente, no, eso es a nivel mundial. Lo que pasa es que, nosotros estamos acá, en Venezuela, Latinoamérica, pero es necesario deconstruir la figura de hombre que tenemos, el estereotipo de hombre, masculinidad, lo que es masculino, estamos completamente errados con respecto a eso. Deconstruirla y comenzar a cambiar nuestro modo de vida con respecto a eso, con respecto a cómo observamos nuestro rol, ¿sí? Porque sin una revolución de nuestro género, pues de los hombres, una reforma de lo que nosotros pensamos que es la masculinidad, no hay un cambio significativo. Entonces es necesario que prevengamos, protejamos y sensibilicemos todos a la sociedad en general, y lo hagamos desde el hogar, desde la educación y desde las instituciones en donde se ejerce el poder. Entonces, bueno, ese es mi mensaje. Está bien. Y de verdad, pues muy agradable la conversación de hoy, Ana Lucía, porque es un tema que me toca a mí también. Y es un tema que me toca porque uno lo visibiliza, y lo visibiliza no solamente en el fenómeno general, sino dentro de los espacios educativos, por ejemplo. Claro. En donde debemos promover la libertad y la convivencia sana y saludable. Está bien, es cierto, ¿no? Y bueno, a todos nuestros oyentes y bueno, las personas que nos acompañan a través de YouTube, del canal de WOPS, de verdad que, bueno, visibilizar, unirse a a este movimiento sobre para la igualdad, de condiciones y de oportunidades de todas las personas, que esto nos beneficia a todos.